Anton Kreil es un trader institucional, ¿ok? Que estuvo trabajando para diferentes firmas muy importantes. Y bueno, que tenemos varias entrevistas suyas y que quería comentarlas aquí con vosotros, guerreros, porque me parece muy interesante lo que podemos sacar de todas ellas. Están subtituladas, pero trabajaremos ahí, iremos comentando lo más importante siempre. Y bueno, pues me parece muy interesante empezar por la trayectoria que tiene este señor para que podamos sacar de ahí pues bastantes conocimientos, porque nos va explicando en cada entrevista cosas más profundas de el análisis profesional y de cómo funcionan los profesionales y os vais a quedar locos, porque vamos a hacer comentarios también de nuestra propia operativa dentro de lo que nos dice Anton Kreil. Por aquí, si nos bajamos, podemos observar que la experiencia que ha tenido, ok, fue de 2000 a 2004 en Goldman Sachs, ok, de 2004 a 2006 en Lehman Brothers, claro, porque de 2006 en adelante iba a estar complicado que fuese Lehman Brothers, porque se fue a la verga. Y luego estuvo también en JP Morgan un tiempecillo, y luego ya empezó a él con sus proyectos y tal. Y tenemos por aquí una entrevista en la que nos cuenta, ok, cómo fue su proceso. Y bueno, pues quería compartirlo con vosotros para que tengamos también este espacio donde aprender de terceras personas y podamos aprender bastante. Vamos para allá. How did you get into the world of trading? Started trading pretty young, as you mentioned in the introduction. Started when I was 16, basically. So grew up in Liverpool and was watching documentaries on television about the markets. So this was like 1994, 95. Hasta aquí creo que no es nadie especial, ¿no? Que creció en Liverpool, que bueno, pues empezó a ver documentales de trading y poco más. O sea, creo que así hemos empezado el 100%. Vamos a ver cómo sigue. And there was a lot of documentaries on TV about Thatcher's Britain and how lots of guys in the city were making lots of money. So I was watching these documentaries thinking I could do it because I'm clever than these guys. So literally opened a trading account with a local stockbroker. Vaya, que lo que vio era que se ganaba pasta y dijo, pues aquí voy. Creo que ahí también nos podemos sentir identificados. Seguimos a ver cómo llega el tipo a trabajar en Goldman y bueno, a ver qué nos puede contar de por ahí. In the north of England. And back then it was all physical stock. So you couldn't leverage or borrow money to trade. Esa es la gran suerte que tenéis vosotros y que tengo yo también, obviamente, porque yo ya pillé el trading muy automatizado en ese sentido y muy digitalizado, pero por aquel entonces, tú verás, en el 97, pues tenías que comprar las acciones al contado y si tú tenías una cuenta de 1.000 euros, pues con 1.000 euros era con lo que podías comprar, no podías hacer absolutamente nada más. Incluso ahora, hoy en día, si tú quieres comprar acciones al contado, es igual. Pero para que veáis cómo se empezaba la cosa por aquel entonces, ¿eh? So it was one-for-one cash trading in physical shares and really got into the IPO situations where you could buy stocks in the morning where you put in for the IPO allocation a few weeks earlier. You get the IPO allocation and without even paying for it, and then you can flip the IPO like at lunchtime if it goes up, 50, 100%. Because it was all T+3 settlement. So you used to have to send a check to the stockbroker and then it'd be settled in 3 days. So you were able to flip IPOs and not actually pay for them. So really got into it that way. Okay, and you continue. O sea, que lo que hacía era comprar acciones de empresas que iban a salir a bolsa y luego ya pues esperar que subiesen y terminar quitándoselas de encima lo antes posible. You trading at university? Yeah, so at university, it was 97 to 2000. So I was pretty lucky. I called. Hostia, pues tiene más años que un bosque, ¿eh? En el 97 estaba en la universidad, tú, del 97 al 2000. Y qué poco universidad, ¿no? Pero, joder, bueno, el hombre se le ve ahí con sus ojeras de pantalla, que eso yo creo que a mí me saldrán también en no mucho tiempo. Pero bueno, se le ve bastante bien, ¿eh? Joder. Bought the tech bull market, the tech boom. So flipping IPOs and trading IPOs was actually really straightforward. And university day used to be get up at 6 a.m., do an hour's research, market would open at 8, put on my positions, go to lectures, lunchtime, go in the computer room, flip them. But most of it was already done over the telephone. So in my day,
wasn't so long ago. This was before broadband. So everything was dial-up and Claro, es que ahí por aquel entonces lo que él dice que, bueno, él metía ya sus órdenes por la mañana, pero luego iba cancelando posiciones por teléfono con su broker, ¿vale? Y es que por aquel entonces todas las posiciones se llevaban, o muchas de las posiciones, ¿vale? La mayoría se llevaban telefónicamente. Ahí estaba empezando a surgir el tema del high frequency trading en Estados Unidos y tal, y la verdad que estaba muy interesante. Había unos cambios brutales. you know, at home, it used to cost like £1 a minute to plug your internet in. So, and you used to only get quotes online. And when you pick up the telephone to trade, the quotes from the brokers would be totally different from what you see on the screen. So it was pretty slow and spreads were really wide. So you had to trade very volatile situations. Claro, que tú imagínate a día de hoy, muchos de los que me veréis tradeáis Bitcoin, o sea, cómo tiene que ser que tú estés viendo una vela de estas que empieza a tirar hacia arriba y tú te quieras salir, tengas que llamar a tu broker y comentarle y no sé qué, que de hecho ayer estábamos haciendo un directo, o antes de ayer, y pasó eso, ¿sabes? O sea, mientras llamas a tu broker y tal, lo que está diciendo aquí, tenías un deslizamiento de la hostia, ¿sabes? Y si te pasan un límite de pérdida, pues imagínate, ¿no? Que te quieres salir y tú, oye, córtame ya la operación, tío, que me estoy quedando en negativo, ¿sabes? Y es súper curioso esto, es que nos está hablando que parece que estaba en otro planeta, pero es que no ha sido hace tantos años esto, ¿eh? And then go home in the evening, do a bit of research, and do the same again the next day. Was it that experience that got you into Goldman Sachs? Pretty much, yeah. The Goldman Sachs situation was, typical situation where they come around on the milk round and do presentations. So obviously, first, second year university, you go to all of these and you get to know all the companies. I'm sure here you have the same even today. The track record, which is just all of your trades that you've ever done and your performance and your risk. Sí, que en las universidades de negocio y tal, pues lo que van es a conocer las empresas, igual que unas prácticas de una universidad normal, pero claro, si estás en una universidad de negocios, pues, o de inversiones, pues vas directamente a estas empresas y este tipo tenía ya sus operaciones hechas, con lo cual pues le era más fácil entrar en Goldman. Risk over return. The track record, I basically told one of the traders on the desk at the presentations, the amount of money that I made at university, all the situations I was trading, and they were really interested. So I basically had a telephone interview the next day and emailed them my track record. So the telephone interview was with the head of the desk, and then I was invited down the next week to have interviews and then offered the job on the same day, basically. Okay. Do you think... Yeah, pues ya le tuvo que enseñar un buen track record, ¿eh? O sea, se quedaría interesante eso. Vamos a ver cómo empezó ya a meterse ahí y qué nos va contando de eso. Pero está muy interesante, ¿eh? Que le envió el track record y le dijeron, oye, vente que te vamos a enseñar un par de cosillas aquí que vas a volar. That method still applies for getting students into for us that want to follow in the same sort of path. Do you think that's the right way to go about getting a job, getting a trading job now? One of the big problems with applying to investment banks, hedge funds, all financial institutions really, is a lot of the industries are in structural decline at the moment. So you're seeing investment banks culling tens of thousands of people in the Western world, hedge funds pulling back on hiring, the insurance industry pretty much the same. But the amount of applications has gone up exponentially in the last 10, 15 years. Everyone seems to have an undergraduate degree now. Everyone has a master's. So, differentiating yourself is really, really hard. Sure. In my day, the way I differentiated myself was by doing as well. And I think it still really applies. If you can show something on your resume and show something in your experience where you've actually applied real trading methodologies and used real money, you stand out in a huge way. Ojo, cuidado, porque esto es muy curioso lo que nos comenta aquí, ¿eh? O sea, le pregunto al chico, y para destacarse y poder entrar en un trabajo como esto a día de hoy, ¿qué pasaría? ¿Vale? ¿Cómo deberíamos de hacerlo? Y dice el tío, joder, mostrando resultados. Es que básicamente
es lo que pide una firma, ¿vale? Que muchas veces también eso me lo veo en comentarios. O sea, claro, es que si tú quieres entrar, da igual, en una empresa de marketing, si tú le muestras que ya has conseguido, imagínate, generar un canal de YouTube que tenga 20.000 suscriptores, pues es mucho más fácil que crean en ti porque tú ya estás teniendo esos resultados. Pues él nos dice lo mismo, ¿no? Que si tú ya tienes tus operaciones rentables y vas trabajando constantemente en el mercado, pues que es mucho más fácil destacar sobre esas miles de personas que tienen una licenciatura o no sé qué, porque hoy en día pues una licenciatura no te lleva a ninguna parte. O sea, tener una carrera universitaria, pues es como, pues sí, me parece muy bien, pero si no sabes hacer el trabajo que te voy a mandar, te puede ir a la mierda, ¿sabes? Everybody's got an undergrad with a 2-1. Everyone's got a master's. When I used to see CVs, I used to hire a lot of people in the industry. Piles of CVs would drop on my desk from HR, and HR is really just a filtering process. They don't know what makes a good trader, but the people tick all the boxes, so the CVs end up on the desk. But there's thousands of them, and it's literally sometimes just taking them and going, 2-1, masters, couple of good places. Básicamente está diciendo que todos los currículums que le llegaban eran más iguales que nada, o sea que eran dos gotas de agua. Mira, este tiene una licenciatura, el otro también, este también, bueno, pues habrá que filtrar por algo, ¿sabes? ¿Tiene los ojos azules? Pues vamos a ver si es por eso. No, pero básicamente está diciendo eso, ¿sabes? O sea que todo lo que le llegaba ya era igual y era como, ¿y cómo nos diferenciamos aquí, ¿sabes? ¿Cómo sabemos aquí cuál es bueno y cuál es malo? Institutions that you went to, nothing really interesting about this person, bin. I mean, sometimes that can be the process. Yeah. Okay, so you're already trading. Once you're at Goldman Sachs, how did they develop your ability? Well, publicly, these companies are public companies, so they're always going to say that they have official training programs. It's something, public companies have to show their shareholders that they're being responsible in training the people that they hire. So you do have an official training program that you go on in New York, which is pretty much... Vale, o sea que de primera se lo llevaron para Nueva York para hacer una formación allí, ¿vale? Cuando entró en Goldman. Sitting in a lecture theatre like we're here now for a couple of months, but also you're given a seat on the trading floor on Wall Street. To be honest, what you learn in that situation is really about applied finance, more that you would learn in a master's, but also the culture of the firm. Claro, aquí lo que te enseñan básicamente es, primero te ponen al lado de alguien que ya lo está haciendo y dice que te enseña más que un máster, porque obviamente la experiencia es ya el último, lo más de lo más, ¿no? Y luego también te enseñan la cultura de la empresa, porque estas empresas tienen culturas muy fuertes, ¿vale? Y bueno, y políticas también muy, muy marcadas, ¿vale? Que yo he estado leyendo mucho sobre ello y hostia, y sí, tienen ahí estructuras muy, muy, muy claras y no te la vas a saltar, ¿sabes? Nunca. And you get to meet everybody and all the right people in the US office. So you don't really learn how to trade or learn about your profession in practice. That's when you come back on the desk, and really, that's where you learn. Okay. So you spent about 4 years at Goldman's. What were your highlights? Highlights, well, walking onto the desk in the first week, where it's all hands to the pump, because it was the tech boom. So this would have been... Fua, ¿cómo tiene que ser, guerreros, esa sensación, eh? O sea, llegar a la primera semana, una firma ahí, súper potente, y que te estés acercando a tu escritorio. Si ya tenemos presión algunas veces cuando estamos haciendo trading en algunas semanas y eso, que te estés ahí acercando a tu escritorio y, como dices, todo el boom tecnológico esté dándose a tu alrededor y tú digas, guau, es que aquí tengo que sacar beneficios sí o sí, o sea, porque me liquidan de aquí en 2 días, ¿sabes? Y aparte, con la situación de mercado que tenemos, porque si tú estás viendo que otros gestores no están consiguiendo sacar, bueno, pues en aguas revueltas consigues a lo mejor sacar la cabeza y decir, hostia, pues yo he conseguido un 8% cuando todo el mundo aquí está explotando la burbuja tecnológica y está cayendo, ¿no? Y están perdiendo. Pero es que era lo contrario, ¿sabes? Fua, tiene que ser una sensación guapísima, la verdad que sí. Te tiene que hacer crecer personalmente muchísimo. In June 2000, and where they just give, I mean, it was crazy. So they just give you a pot of money. With me, it was $10 million to start. They say... Le dieron 10 millones de dólares para empezar, ¿sabes? Le dijeron, píllate esta cuenta, ¿vale? Que ya si lo pierdes no pasa nada.
O sea, te liquidamos directamente. No, pero joder. Learn how to trade. This guy next to you is going to teach you what to do. Press this button to buy, press this button to sell. And because it was the tech boom, it was, you know, every day walking in with pretty much very little experience, saying, right, we're going to give you some responsibility today. You know, after a couple of weeks, you're going to IPO this company. And I'm like, okay, so I'm on the other side of the IPO now that I'm used to. And then... Vale, luego ya le daban la responsabilidad de que él fuese el que sacase como esas acciones públicas, ¿vale? Y fíjate que porque él ya había estado haciendo esas acciones, si recordáis, o sea, imagino que entendería bastante bien cómo era una oferta pública, cómo salían las empresas y por eso le dejaban también esa responsabilidad dentro de la empresa porque le habría demostrado que tenía esos conocimientos, ¿no? Next day doing a rights issue, raising capital for companies. Next day selling stakes in companies for large shareholders and pension funds. So yeah, I mean, the first couple of months was a real baptism of fire. You know, I thought I knew stuff. I didn't know anything until I walked onto that floor. I guess big trading situations. I mean, there's so many, but ones that, you know, really stand out, probably during the tech boom, doing all the IPOs. 2001, September the 11th, huge situation in the market. The recessionary periods of 2002. El 11 de septiembre fue el tema de las Torres Gemelas. And then the takeoff of the market in 03, 04. Okay. We'll have a little pause now and get some audience questions, if anyone's got any so far. If not, don't worry. You've looked at both sides, you've looked at both trading and also the investment bank. Vamos a ver por curiosidad, es que no me acuerdo de cuándo vi esto. Vamos a ver qué le preguntan y qué responde. Banking side. Yeah. It's really important for people who are trading, doing just one of those, to have experience in both. Do you think that helps you to become better at either one, or because there's a lot of people who only go down one path? Yeah, I really think so. I mean, you've really got to do it in practice with real money. If you get the experience doing that, even if you lose a little bit of money, you've got to see it as paying for the education of trading with real money. So even if you lose money and say to an investment bank or a hedge fund, this is my track record, I lost a couple of £1,000 last year trading, they will look at that favourably. So you've got no... Hostia, qué curioso, ¿eh? Dice que si, o sea, que lo bueno es que le enseñes a una empresa resultados, ya sean buenos o malos, porque si tú le enseñas que has estado tradeando, oye, y tú vas manteniendo tu sistema, aunque no hayas conseguido ser rentable con ello y hayas perdido algo de dinero, que lo pueden ver de manera positiva en el sentido de, joder, pues este tío se está esforzando y está queriendo mejorar. No downside in doing it. So as long as you show that you've done it and you've traded for a year, and they say, well, what lessons have you learned? Well, I've learned not to do this. I've learned not to do this. The market last year was really tough. The fact that you're actually doing it. Claro, que aprendas, te dice, o sea, que puedas sacar algo positivo de todo eso. Oye, ¿qué has aprendido de todo esto? Pues he aprendido a no, imagínate, dejarme los límites de pérdida quitados, cosa que no hacéis muchas veces, cuidado. Pero he aprendido tal, y que vean también esa proactividad en ese sentido, ¿no? Means you're going to learn faster. So because you know, there's a great saying, you're not trading until you've got a position, right? Or you don't know anything about a stock until you've got a position. You know, so once you have a position in something, you're forced to learn and monitor your risk. So I think it's really, really important to do it. Qué bueno lo que ha dicho, ¿eh? O sea, que hasta que no tienes una posición en algo, no vas a aprender realmente lo que es. Y eso creo que es súper interesante. Cuando yo veo, por ejemplo, a los traders que empiezan a lo mejor con la cuenta demo y tal, sí que es verdad que hasta que no pasan a real, no entienden de verdad el riesgo que tiene esto y joder, y la presión que se siente, ¿no? Y empiezan a trabajarla, pero curiosísimo. And, you know, then going into the investment banking side, it is very, very different. So the approach to trading is very different in investment banks and hedge funds, the way professionals do it, compared to the retail trader or the man on the street. So you'll learn how to do that, but from the ground up, just having a position will teach you a lot. Is there any particular area that you'd recommend for someone who has a little experience in the markets, like Forex or equities? Is there any area that you say better suited to beginners? I would say, okay, in terms of volatility, you know, volatility creates opportunities for traders.
over any given time horizon. And that's what traders live and die on. They need volatility. Otherwise, you can't make money. Ok, bien claro, ¿no? Que los operadores necesitamos volatilidad y eso está más claro que el agua. Y cuando vemos aquí Bitcoin, pues las mejores oportunidades se nos dan cuando hay volatilidad y nos dan una señal de entrada porque la operación se va al take directo, ¿vale? So the Forex market, implied volatility over the last couple of years has been absolutely crushed. We've actually seen it tick up a little bit recently, especially in dollar yen, huge moves. Forex is good to learn in, but don't expect to make loads of money if you're day trading, because actually the volatility of Forex at the moment, of the major Curioso esto, que no esperes ganar una cantidad gigante de dinero si estás haciendo intradía porque tienes un tiempo limitado, ¿sabes? G10 currency pairs globally is very, very low. So it's very difficult to make money over short periods of time. In equities, generally, historically, volatility is higher than in Forex. Claro, él nos habla también un poco de su perspectiva de acciones, ¿no? O sea, al no tener apalancamiento, pues te dice, oye, pues lo suyo es que cojas acciones que tengan volatilidad, porque como no vas a tener apalancamiento, pues no vas a poder multiplicar ese capital, ¿sabes? Pero bueno, guerreros, me parece muy interesante lo que nos comenta, creo que se va metiendo ahí ya en materia desde primera hora. Quedan algunas entrevistas, o sea, de esta entrevista quedan algunas partes y si queréis que las veamos, dejármelo por aquí debajo, suscribiros al canal y bueno, pues darle a la siguiente que vamos para allá, a ver qué nos va comentando y qué podemos aprender de este chico que, joder, me parece súper interesante. Seguimos, nos vemos en los bares, ¡chao!